Hola, muy buenas tardes. Yo soy Juan Carlos Arreola Genel. Soy estudiante de arquitectura de séptimo semestre del TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Y bueno, en esta clase les voy a estar hablando un poco más sobre la historia de la arquitectura y de las expresiones artísticas. Bueno, esta presentación que les voy a explicar es titulada La evolución de las expresiones artísticas y culturales en los distintos periodos de la historia de México. Y bueno, vamos a comenzar. Ok, bueno, estas son las épocas que vamos a estar hablando, ya dije, como artísticas, como culturales. O sea, eso puede ser comida, arquitectura, estilos, ideologías, todo. Vamos a ir a lo prehispánico, colonial, siglo XIX, la revolución, siglo XX y siglo XXI. O sea que vamos a ir por orden, ¿no? De orden cronológico. Y bueno, vamos a comenzar con el prehispánico, que es de 400 antes de Cristo hasta el 1521. Y bueno, pues se podría decir que antes de la llegada de los españoles, México se dividía en pequeñas naciones o tribus que según los triunfos de nuestra nación, las costumbres de esta gente eran bárbaras, ya que era común la práctica de sacrificios y de monumentos hechos con cráneos humanos. Nos enseñan en las clases de historia todos estos sacrificios que hacían los dioses eh, en México, todas estas ideologías un poco raras si las comparamos con lo que vivimos hoy en día, un poco locas, no humanas, pero pues bueno, es lo que se vivía en esa época, ¿no? En esta realidad las batallas entre tribus era constante y la guerra era parte de su cultura. No por nada les decían bárbaros y guerreros. Sus historias desde la creación de la humanidad hasta la llegada de Cortés se pueden encontrar en los códices nahuas. Estos no son más que otra Biblia, pero indígena y relatada en su mayoría en dibujos. Bajo tanta brutalidad se encuentran sistemas ingeniosos de agua como el de Paquimé, ciudad perdida en el tiempo, y grandes pirámides a la par de montañas que por su gran belleza se le decía ciudad de oro a dichas tribus que poseían estas mismas. Desgraciadamente, tanta riqueza en los cultivos y con amplios campos de minas, ya sea por conciencia o no trajo a más españoles para poder conquistar esta tierra y explotarla hasta sus raíces, destruyendo la cultura que ya estaba viviendo en esta tierra mexicana. Bueno, vamos a pasar a un punto muy importante de esta etapa de lo prehispánico, pues son las pirámides prehispánicas. Es uno de los edificios más reconocidos de la arquitectura prehispánica. Las construcciones llamativas y caracterizadas por su simetría, su forma y el constante uso de escaleras para llegar al punto más alto. O sea, es impresionante cómo hoy en día muchas pirámides siguen sobreviviendo con los pocos avances tecnológicos, pero pues sí, siguen hoy en día y es algo impresionante. Y pues una de las ciudades prehispánicas más importantes fue la de Teotihuacán, que creo que ya muchos la conocen, saben cuál es, en donde se puede apreciar la exactitud y precisión de las construcciones. Las técnicas de construcción dependían de cada cultura indígena, variaba el tipo de zona geográfica y su acceso a materias primas. En Teotihuacán, una de las técnicas más interesantes fue los cajones de adobe de planta cuadrangular con trocos de árbol en las esquinas para reforzar los cercados. Los cajones rellenaban los espacios con piedras y tierra y al terminar ese nivel se construía sobre él. Y bueno, la música prehispánica en México, en la foto del lado izquierdo, pero la música comenzó mucho antes de la llegada de los españoles. Era considerado un arte para complacer a los dioses. Los instrumentos que utilizaban en ese entonces era el tlapitzali, que era una flauta hecha con hueso, los caracoles, que eran como trompetas, el huehuetl, que eran percusiones hechas con madera, teponaztli, que era una especie de marimba, y sonajas y palos de lluvia. Bueno, pasamos a la segunda etapa eh, de la historia, que es lo colonial, que fue en 1542 hasta 1821. Y bueno, en México la época colonial es el periodo histórico mexicano que inicia en el siglo XVI con el fin de las guerras de colonización, es decir, después de los españoles, por causa de la llegada de Hernán Cortés y los conquistadores españoles, y termina con la independencia de México. O sea, empieza la independencia de México y empieza la época colonial. México fue modificado político, religioso, cultural, económico, socialmente, conforme a los valores de los invasores europeos, cambiando todas las tradiciones de los habitantes originarios del continente que sobrevivieron a la masacre de la conquista. La llegada de Hernán Cortés y los conquistadores españoles que venían a enriquecerse y a extender las influencias del trono español desencadenaron un rápido cese diplomático con el Imperio Mexa, dirigido por Moctezuma, cuya capital de Tenochtitlán fue tomada en 1521,
poniendo fin a una guerra desigual que duró 2 años y costó millones de vidas indígenas. A pesar de la resistencia mexica, que no se rindió hasta el último momento, los españoles contaban con superioridad tecnológica, o sea, pólvora, perros, caballos, armadura y táctica, así como con la alianza de diversos pueblos indígenas tributarios del Imperio Mexica, que vieron en los recién llegados la oportunidad de saldar sus cuentas con sus opresores locales. La sociedad de la colonia distinguía entre sus ciudadanos en base a un criterio ante todo racial. La población indígena integró un peldaño muy bajo en la nueva pirámide social, aunque no tan bajo como el de los negros esclavos, importados desde África para hacer de mano de obra en los vastos nuevos territorios de la corona. Por encima de todo estaban los blancos, provenientes de Europa y posteriormente los blancos nacidos en suelo americano. Y bueno, déjenme. Ok. Bueno, la música era de estilo barroco. Aquí hay una fotografía, encontré en internet. Templos religiosos coloniales, pues en esta época se enfocaba a los edificios católicos, pues su auge como templos e iglesias religiosas debido a la necesidad de los españoles de evangelizar a la Nueva España. Para construir estos templos derrumbaron varias construcciones prehispánicas con el fin de olvidar las culturas de la sociedad sobre simbolizar a dioses en elementos naturales a los cuales rendían frutos. Pues es decir, digo, la conquista tuvo, claro que sus cosas negativas, pero pues también tuvo sus cosas positivas, porque si no fuera por los españoles, pues quizá hoy en día también seguiríamos rindiéndole frutos a un dios y haciendo sacrificios humanos por él. Entonces, pues en cierta parte también hubo cosas que nos afectaron de manera positiva como sociedad, ¿no? Las ciudades estaban diseñadas con varias plazas y monumentos, con las iglesias en el centro de la ciudad para transmitir su importancia en la sociedad, dándole este tipo de jerarquía. Aquí es donde aparece una característica única de la arquitectura colonial mexicana, el poder integrar las corrientes artísticas vividas en Europa, como gótico o barroco, con el arte y las culturas prehispánicas para poder conseguir una identificación de esas civilizaciones con la religión católica. Bueno, un alimento muy conocido en esta etapa colonial puede ser el pozole, que gracias a la llegada de los españoles la gastronomía tuvo un mestizaje culinario a base de la cocina mexicana actual. Algunos de los platillos creados fueron el mole de olla, dulces y panes, caldos, estofados, braseados y asados, vino y embutidos. El pozole se dice que era el platillo favorito de los emperadores y dioses. El nombre pozole viene del nombre náhuatl pozolli. El pozole se sirve en un plato tradicional hondo, con muchos dicen el plato pozolero, citando al misionero franciscano Bernardino de Sahagún. Él tenía registros en los cuales se menciona que Moctezuma, el emperador del Imperio Mexica, comía pozole durante los festejos de honor a Tonatiuh. Se dice y se especula que la preparación de este platillo en dicho tiempo se hacía con carne humana, ya que se servía en un plato enorme el muslo de un prisionero sacrificado. La preparación del pozole consiste en granos de maíz, un caldo con pollo o cerdo deshebrado, lechuga, cebolla, orégano, limón, rábano, chile y tortillas tostadas. Durante los años 1700 y 1800, la forma de la receta del pozole fue cambiando en distintas regiones del país. Por ejemplo, en Guerrero se le ponen tomate verde, en Michoacán le agregan chicharrón, en Colima le ponen queso blanco y en Jalisco le ponen chile ancho. Entonces imagínense, en el origen del pozole, pues era con restos humanos. Bueno, continuamos con la música en la época colonial, que fue distinguida por los músicos recién llegados de Europa, promoviendo el estilo barroco, madrigal y motete. Los europeos aprovecharon las habilidades artísticas de los indígenas y decidieron poner la primera escuela de música en Texcoco, donde también se promovió la alfabetización y el catecismo. Y bueno, ya por último, esta presentación va a estar dividida en dos partes. Ya por último, el tercer época es el siglo XIX, que es de 1800 a 1900. Y al haber consumado su independencia, se había dejado atrás la forma indígena y colonial. Ya no lo definían ni Tenochtitlán ni Nueva España, aunque ambos lo hubiesen forjado. Ahora México pasó de ser una ciudad colonial a la era de las luces, el telégrafo, el ferrocarril, el teléfono, todo eso, por la luz eléctrica. Nuevos caminos, acueductos, ríos, etc. Nacieron ideologías como el liberalismo y el nacionalismo. También nace la Constitución de Cádiz en 1812, también luego la Constitución de Apatzingán en 1814, el Plan de Ayutla y los Tratados de Córdoba en 1821 y la Constitución de 1824. Igual se aplicaban las leyes de reforma, negaban tanto el pasado indígena como el catolicismo colonial al promover la disolución de las asociaciones religiosas y la propiedad comunal indígena.
Luego, con la llegada de Porfirio Díaz, se restableció la paz, sin embargo, no hubo democracia. Claro que organizó al país, pero restauró los privilegios y permitió la prolongación del feudalismo. Estimuló el comercio, construyó ferrocarriles, saldó las deudas de la hacienda pública y creó las primeras industrias modernas, pero abrió sus puertas al capitalismo anglosajón. Promovió el progreso, la ciencia, la industria y el libre comercio. Sus ideales fueron los de la burguesía europea y durante el gobierno de Porfirio Díaz definitivamente no solo se dejó huella en la historia y modernización del país, sino también en la arquitectura y en el arte, donde franceses y italianos fueron los responsables de grandes obras de la historia mexicana. En cuanto a la gastronomía, los criollos reclaman la cocina hispana y de esa manera rechazaban la comida indigna. Sin embargo, ellos solían juntarse en secreto para poder consumir comida como el aguacate, tortillas, huatlacoche, etc. Existía una fuerte presencia indígena en la cocina y una fuerte influencia francesa en el público. Tomó gran parte importante de la historia de esta época la orquesta estilo romanticismo. Y bueno, la urbanización durante el porfiriato se vio bastante beneficiada desde la pintura hasta la arquitectura, ya que muchos estilos europeos se implementaron por artistas mexicanos. Y Porfirio Díaz llevó a cabo su proyecto de urbanización, donde quería que la ciudad fuera planeada parecida a Europa y en donde se edificaron importantes zonas y edificios que conocemos hoy en día. Uno de los edificios más importantes de esa época fue el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, y con el fin de internacionalizar a México. Y en esta época pues usaron estilos europeos como el Art Nouveau, el Art Deco, el neoclásico, etcétera, que son característicos por su estilo orgánico y relación con la naturaleza. Un gran ejemplo de esto, como ya dijimos, es el Palacio de Bellas Artes. Otra comida popular de esta época pues fueron los chiles en nogada. Eh, Se utilizaron muchas técnicas francesas por medio de manuales y recetarios, y la cocina tuvo un cambio ya que empezaron a llegar más utensilios y nuevas orientaciones que no se habían visto antes. Como ya dije, pues se crearon los chiles en nogada, las chocolaterías y cafeterías, pasteles franceses y crepas. Las bebidas en este siglo pasaban principalmente por un proceso de fermentación y destilado, como el tequila, el pulque y el mezcal. El chile en nogada, según la historia de México, fue creado el 28 de agosto de 1821, cuando el primer emperador de México, Agustín Iturbide, regresaba de Córdoba porque acaba de firmar un acuerdo, y gracias a eso las monjas del convento de Santa Mónica en Puebla fueron encargadas de idear este platillo con los colores de la bandera del ejército trigarante, ya que tiene el blanco de la nogada, el verde del chile poblano y el rojo de la granada. Y bueno, la música en este siglo, los músicos mexicanos se inspiraron en el estilo romanticismo, el piano fue el instrumento más usado y los intérpretes sobresalientes eran Mariano Elizaga, José María de Bustamante, quienes compusieron las primeras óperas aquí en México. Y bueno, hasta aquí le vamos a dejar, espero que les haya gustado, muchas gracias por su atención y nos vemos en la segunda parte de esta clase. Gracias.